Hola, Hola, muy buenas tardes. Perdón, Anita. no te preocupes, Vic. Bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de Género y Deporte a través del Facebook Live de Deporte UNAM. Agradecemos a la DGDU por brindarnos este espacio nuevamente, así como a nuestras invitadas e invitado de hoy. Igualmente agradecemos a ustedes que nuevamente nos acompañen, así como a nuestro staff de transmisiones. Y el día de hoy se encuentra en controles Neftalí y Yamil, así que un saludo para el staff. Y bueno, en las sesiones pasadas en las que hemos platicado sobre el equipo multidisciplinario en atención a deportistas, hemos abordado temas como la preparación física, nutrición deportiva, psicología del deporte, enfermería de la cultura física y del deporte, así como la importancia de las pruebas morfofuncionales. En esta ocasión platicaremos sobre la medicina del deporte y fisioterapia deportiva. Así es. Y para platicar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña Diana Marcela Vázquez Olvera. Ella es egresada de la licenciatura en fisioterapia con área de profundización en ortopedia y lesiones deportivas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Labora actualmente en el área de terapia física y rehabilitación de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, brindando atención a personas del público en general y deportistas con lesiones y patologías musculoesqueléticas. Cuenta con experiencia principalmente en manejo fisioterapéutico y preventivo con atletas de alto rendimiento y representativos del deporte universitario de diversas disciplinas, entre ellas fútbol asociación, atletismo, básquetbol, natación, deportes de combate, entre otros. Bueno, y también está con nosotras y con nosotros Yoshio Alberto Carrillo Gutiérrez. Él es médico cirujano y partero egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente reside de tercer año de la especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la Dirección de Medicina del Deporte en la UNAM. Es médico a cargo, bueno, él es el médico a cargo del equipo representativo de Fútbol Asociación Varonil de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros, Yoshio. Sí, muchas gracias. Y también nos acompaña la doctora Fabiola Núñez. Ella es responsable de la especialización en medicina del deporte, en la Dirección de Medicina del Deporte, de la Dirección General del Deporte Universitario. Igualmente es doctora y especialista en el área. Muchas gracias, doctora Fabiola, por acompañarnos. Y bueno, pues para iniciar esta plática con esta y el especialista en medicina del deporte y en fisioterapia, nos gustaría conocer sobre sus participaciones en el equipo multidisciplinario, en esta atención a los deportistas, ya que muchas veces podemos considerar que únicamente la atención médica a deportistas es en casos extremos. Entonces, pues nos gustaría saber cuáles son las funciones de las y los médicos del deporte, así como del área de fisioterapia deportiva. Entonces, Marce, tú que eres del área de fisioterapia, cuéntanos un poco cuáles son estas funciones, de qué se trata, qué hay dentro de la UNAM, platícanos. Vale, gracias, Ana Vic. Bueno, pues para empezar, la fisioterapia pues es aquella profesión de la salud que se encarga de desarrollar, mantener o restablecer la función o el movimiento en caso de que se haya afectado, sea por enfermedad, dolor, alguna lesión. Y bueno, ya hablando más específico de la fisioterapia deportiva, pues nos enfocamos a tratar a aquellas personas con lesiones o enfermedades que están derivadas de la práctica de la actividad física o de algún deporte, sea de forma pues amateur o ya más profesional. Y como lo decías, a veces pensamos que solo se enfoca cuando son casos extremos. Por eso es que en la fisioterapia deportiva uno de los pilares o los principales objetivos es también la prevención. No solo tratar las lesiones, sino también identificar aquellos factores de riesgo para pues, prevenir o reducir este índice de lesiones en las y los deportistas. Entonces, en la UNAM, pues bueno, tenemos esta clínica donde se atiende a todos estos deportistas universitarios o población en general con alguna lesión, pues, que afecta al sistema musculoesquelético, ¿no? Ahora, en conjunto con el equipo, pues bueno, ya hablaron ustedes de las pruebas morfofuncionales o las evaluaciones que hacen los doctores. Entonces, estamos en constante comunicación para, pues,
desde el ámbito de la fisioterapia, intervenir para que el deportista se pueda desarrollar de una mejor forma. Ok, Marce, pues muchas gracias. Creo que es muy importante saber qué es esta área de fisioterapia, qué es lo que también nos ofrece la Dirección General del Deporte Universitario. Entonces, bueno, ahí ya nos dijo Marce qué es. Y bueno, ahora, Fabiola, cuéntanos qué es ahora la medicina del deporte, qué pasa con su área. Bueno, buenas noches. Creo que primero que nada, como bien comentó Marce, creo que es algo que muchas veces está bastante confundido, el hecho de que vemos la medicina como algo asistencial, como algo solo curativo y olvidamos, al menos en nuestra especialidad, tiene un gran peso la parte preventiva. Entonces, como médicos del deporte, no somos únicamente el médico que entra en campo cuando hay una atención a una lesión durante un juego, por ejemplo, sino que tenemos toda esta parte de acompañamiento del equipo, en el caso, por ejemplo, de Yoshio, que está encargado del equipo de fútbol, soccer varonil, toda la parte de acompañamiento, tanto en cuestión de educación, de prevención de lesiones, hasta de supervisión en el tema de las cargas de entrenamiento, pasando también por una parte con población general de prescripción de ejercicio, que es sumamente importante para nosotros también, el ver el ejercicio no solo como una parte deportiva y competitiva, sino la parte como una herramienta terapéutica, ¿no? Como el hecho de prescribir ejercicio para buscar aumentar la salud, para buscar prevenir enfermedades, como una parte de tratamiento de enfermedades también. Entonces esa es otra de nuestras áreas. Y a la vez, bueno, otras de las que, por las que nos buscan bastante es la atención de lesiones. Muchas veces llegan con nosotros pacientes que ya fueron con un ortopedista y que les manda un cierto tratamiento y que no les convence, porque tenemos una visión diferente en cuestión de rehabilitación, en cuestión de regreso a la actividad física, en cuestión de regreso al deporte. Entonces, esa es otra de nuestras áreas, ¿no? Son como una gama bastante amplia, todas los beneficios que podemos tener por parte del ejercicio, aplicarlos en diferentes áreas de la salud. Incluso tenemos uno de nuestros residentes que egresó hace un par de años, trabaja en el INCAN con pacientes posoperadas de cáncer. Entonces, hay como muchas aplicaciones del ejercicio y en esa área es donde entramos nosotros, en esta parte de estudio y prescripción del ejercicio para que los pacientes en general hagan ejercicio de forma saludable y segura. Ok, bueno, pues qué importante no quedarnos con esta visión a veces un poco limitada del área de medicina del deporte, en donde únicamente es hacia las lesiones. Y bueno, Yoshio, tú como residente, ¿qué más nos puedes platicar, ¿no? de la residencia y también de medicina del deporte desde tu experiencia? Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues justamente como residente, a mí me parece importante comentarles más o menos de qué va una residencia en medicina del deporte, porque pues como sabemos hay mucho desconocimiento del área. Y primero que todo, me gustaría aclarar que a medicina, al igual que el resto de las especialidades en medicina del deporte, primero somos médicos generales, hacemos igual los 6-7 años de medicina general que hacen otras especialidades como cardiología, neumología, etcétera. Entonces nuestra formación básica es medicina general. Posteriormente, hacemos 3 años de especialidad de forma, digamos, resumida. En estos 3 años nos dedicamos a ver todo lo que engloba el deporte. Por ejemplo, en el primer año, generalmente dedicamos a el estudio de la fisiología de la actividad física y del deporte, qué modificaciones crea el ejercicio dentro del organismo. Posteriormente, nuestro segundo año es digamos que de lo más importante que vemos y que distingue a la universidad, que es no solo el ejercicio para los deportistas, sino que también utilizamos el ejercicio como un medicamento. Entonces aprendemos a prescribir dosis adecuadas de ejercicio para diferentes patologías, las más comunes y las más frecuentes en nuestro país: diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad. Y posteriormente, ya en nuestro tercer año, digamos que nos centra la parte del alto rendimiento. Entonces, como lo mencionó la doctora Fabi, realmente el campo de acción es muy grande. No únicamente son atención en campo y lesiones deportivas, sino que nos dedicamos a saber y entender cómo prescribirle de forma adecuada ejercicio a cualquier persona, no solamente deportistas, sino que a cualquier persona en general para favorecer su salud y hasta obviamente el alto rendimiento. Y qué interesante porque además mucha gente, y la verdad es que me incluyo, pensamos que el ejercicio nada más es como pues la actividad física en general, ¿no? Como para mejorar la apariencia o inclusive pues ahora sí que alguna habilidad, ya sea
como resistencia o inclusive la flexibilidad, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante esto que comentas sobre el ejercicio como medicina, ¿no? Y además el ejercicio también como prevención, porque pues igual tenemos bastante, perdón, tasas muy altas de enfermedades justamente, de diabetes, de hipertensión, y que igual estas pueden ser prevenidas con actividad física, ¿no? Muchas gracias, Joshua. Igual, en el caso de el desempeño de sus labores, en el caso de Marcia y Fabiola, y de las prácticas en la residencia, en el caso de Joshua, ¿ustedes han llegado a presenciar algún sesgo de género independientemente de que ustedes son profesionales en sus respectivas áreas? No sé, Fabi, ¿a ti qué te toca? ¿Te ha tocado o no te ha tocado? Sí, bueno, en general creo que no nada más como especialista, desde que estamos en la licenciatura, a mí al menos creo que es un mal muy común, ¿no? Cuando estás en el internado, tú vas de bata, estás haciendo tus prácticas pues, como médico interno, y cualquier paciente te ve y eres la señorita enfermera, ¿no? Y si puede haber un enfermero hombre y creen que es el doctor, ¿no? Entonces, sí, ese sesgo de las mujeres son enfermeras, los hombres son médicos, que creo que es menos, pero bueno, eso es pues una cosa bastante frecuente, en particular en la especialidad. Sí hay algunos deportes en donde, al menos por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer la especialidad, era algo que me tocaba de forma frecuente en fútbol americano, por ejemplo, que era como, no, a mí la doctora, no, a mí que me vea el doctor, ¿no? Entonces, sí es un tema que ha ido disminuyendo considerablemente, creo que en los últimos años, pero que sigue estando presente, ¿no? Desafortunadamente. Sí, a veces pues también no hay como mucha confianza en general que nos atienda alguien del sexo opuesto, ¿no? O incluso hay a veces ocasiones en las que por algún sesgo, alguna resistencia, incluso evitamos la atención médica, ¿no? Por pensar que si el doctor me va a ver, si la doctora me va a ver, que si me va a criticar, es que iba a pensar, ¿no? En tu caso, Joshua. Sí, de igual forma, obviamente, como les mencionaba antes que entrar a medicina del deporte, hacemos medicina general y aunque ahorita no estamos netamente dentro de un hospital, pasamos por la vida hospitalaria y es donde más frecuentemente veíamos todavía estos sesgos de género. Entre médicos ya es más raro, en la actualidad ya es mucha la aceptación de que la mujer se integre a estudios de medicina, pero en la población en general aún nos tocó bastantes pacientes que únicamente se dejaban atender por hombres, ¿no? E inclusive, como menciona la doctora Fabi, nos tocó a mí en lo personal como hombre corregir, por así decirlo, a algunos pacientes cuando se referían a mis compañeras doctoras como la señorita, la muchacha, y hacer énfasis, ¿no? En si usted se refiere a ella, es la doctora, porque sabemos que estudiaron exactamente los mismos años que nosotros y tienen exactamente las mismas capacidades. Entonces, el paciente por lo general sí llegaba a corregirlo, vaya, se daba cuenta que pues estaba sesgado lo que estaba pensando y entonces ya en la actualidad es un poquito más aceptado, pero sigue existiendo. Claro, muchas gracias porque, y bueno, ahora sí que lo que abordaron ambos, pues y infortunadamente se sigue tomando en consideración la profesión dependiendo del sexo, ¿no? Si vemos personal médico, pues sí se piensa inmediatamente que tiene determinada ocupación, no sé, que fuera enfermero, que fuera ayudante, cuando es mujer, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante lo que mencionas, Joshua. Es trascendente mencionar que alguien, y en su caso corregir, si alguien pues tuvo el esfuerzo de estudiar esos 6 7 años, ¿no? Más la especialidad, más algunos otros cursos, diplomados de formación específica, pues es importante también resaltarlo. En tu caso, Marce. Pues igual como la doctora tenemos en común esa parte de que, pues hasta ahorita, ¿no? Ya soy egresada, licenciada, pero se queda el señorita, ¿no? Eso es como súper común. Y bueno, más allá en las prácticas, pues me llegó a tocar que pues íbamos en parejas, iba una mujer y un hombre, casi siempre se dirigían al hombre, ¿no? O si yo daba alguna indicación, algún ejercicio, pues a veces era como que mi compañero lo tenía que rectificar o confirmar para que el paciente
lo hiciera, ¿no? O confiar en que era lo correcto. Entonces, creo que ese tipo de experiencias son las que más comúnmente pasan y siguen pasando, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente, pues vemos algunos micromachismos dentro de este ámbito, ¿no? Y que a veces los normalizamos y se vuelven parte cotidiana. Sin embargo, justamente este espacio abre para que podamos cuestionarnos de cómo miramos esta situación de la medicina del deporte, de fisioterapia, y darle el lugar, como bien lo dijo Yoshio, como también lo dijo Fab y Marce, que sean mujeres o sean hombres, tienen esta profesionalización y tenemos que tener esta igualdad, ¿no? En torno a que independientemente de su sexo. Entonces, justamente estos espacios nos ayudan a ver esto. Sin embargo, hay resistencia, ¿no? Hay resistencia a veces por parte, pues, del paciente o del equipo multidisciplinario. Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido esta resistencia por parte de alguien, ¿no? Tanto de un equipo multidisciplinario o de un staff o de algo. Por ejemplo, en tu caso, Joshua. Okay, sí, actualmente lo que hemos mencionado en muchas ocasiones es que el Internet, así como es muy bueno para muchas herramientas de trabajo, realmente a nosotros como médicos en los últimos años nos puede llegar a complicar un poco la vida porque el paciente llega a buscar un tratamiento que ellos ya le dieron una revisada rápida en Google, ¿no? Entonces, sí es muy común que el paciente llegue con un diagnóstico que ellos mismos establecieron, que cuando tú le haces una propuesta para llevar a cabo un tratamiento, se cuestione. Entonces, sí, realmente en cuanto a los pacientes, hay un poco de resistencia en la actualidad para poder recibir cualquier tratamiento que se le indique. Siempre intentan rebatir y poder, digamos, hay que tratar de mediar esta situación. Y en nuestro caso, como convivimos más en cuestiones deportivas, también con los entrenadores, todavía nos es un poquito frecuente entrar en conflicto porque a veces el entrenador piensa que les intentamos dar indicaciones de cómo hacer su trabajo, cuando en realidad deberíamos de estar en esta parte complementaria del equipo multidisciplinario y nosotros no le vamos a decir cómo hacer su trabajo, simplemente sugerirle cambios en algunas cuestiones del entrenamiento para optimizar los rendimientos de los deportistas con base en lo que nosotros analizamos en diferentes pruebas que aplicamos. Pero sí hemos encontrado todavía algunos entrenadores, algunos atletas inclusive, que les cuesta trabajo aceptar que en la medicina del deporte los podemos apoyar desde esta parte. Sí, qué importante lo que dices, que son complementarios, ¿no? A veces pensamos un poquito que, bueno, pues tiene más poder o más cargo el entrenador o la entrenadora, el médico. Entonces, justamente es complementario y por eso es el equipo multidisciplinario. Entonces, qué importante lo que mencionas, Joshua. Y bueno, Marce, ¿tú cómo lo has vivido en la parte de fisioterapia? Sí, pues bueno, en mi área lo que pasa es que se tiene mucho esta imagen de que la fisioterapia es, pues, recostarte en la camilla y que el fisioterapeuta te ponga tu calorcito, los toquecitos y que ya eso mágicamente por sí solo te va a curar, ¿no? Entonces es como una imagen que venimos pues arrastrando desde hace ya bastante tiempo y que muchas veces se asume que si tú no haces estas prácticas que pues, a veces se hacen más como por tradición que por evidencia, pues no le estás haciendo nada al paciente, ¿no? O incluso con la parte de los masajes también es muy común que se asocie la fisioterapia solo a los masajes y que si tú no le haces el masaje, pues no lo trataste o no le hiciste nada, ¿no? Cuando hay muchos otros abordajes que pues tienen igual o más valor que estos que ya mencioné. Entonces, esa es como una de las resistencias, ¿no? Que por no usar esto que ya se usa, no sabes o no le estás ayudando al paciente o al deportista. Y bueno, a veces también he notado que se dificulta la comunicación con los entrenadores. Entonces, muchas veces un deportista sigue un proceso muy largo en el que tiene que readaptarse a su deporte y pues se les da como algunas indicaciones, ¿no? De, bueno, vas a regresar, pero bajo ciertas circunstancias, cuidando ciertos movimientos, etcétera, ¿no? Y se da justamente, como decía Yoshio, como una aportación para la mejora del deportista. Entonces, si la comunicación está un poco ahí cortada, pues el entrenador a lo mejor no lo toma tanto en cuenta y pues
al final al que le va peor es al o la deportista, ¿no? Entonces creo que son ese tipo de resistencias las que hay. Sí, y la verdad es que justamente por eso quisimos hacer estas 3 partes del equipo multidisciplinario, porque pues si hubiéramos hecho solo una era muy complicado, iban a tener 2 minutitos para hablar. Y la verdad es que es importantísimo que el entrenador o entrenadora comprenda que tienen el mismo objetivo, que es mejorar el rendimiento. Y ustedes si tratan una lesión, pues lo que quieren es que se agilice para que regrese al campo, ¿no? O a la actividad en la que esté haciendo. Entonces, qué importancia que también los y las entrenadoras comprendan, ¿no? Y conozcan qué hace el fisioterapeuta, qué hace el médico del deporte, qué están haciendo los residentes, para que comprendan y le den este tiempo de accionar. Y, por ejemplo, tú, Fabiola, por tu parte, ¿cómo lo has vivido esto de las resistencias? Sí, creo que ahí, como bien comentaban ya tanto Joshua como Marce, va más allá de un tema de género, sino creo que en un tema de rol, precisamente en el tema de la autoridad, ¿no? Como ya comentaban ambos, que a veces es complicado, hasta en el tema de los entrenamientos, a veces, pues nosotros también podemos hacer aportaciones en ese sentido, sobre todo si hay chicos con sobreentrenamiento, con lesiones recurrentes, y vemos que hay una cierta lesión específica que se esté presentando de forma frecuente en varios jugadores o varios atletas al mismo tiempo. O sea, todas esas recomendaciones que podemos hacer como una parte preventiva no siempre son bien recibidas, ¿no? Porque precisamente es como sienten esta interferencia con su trabajo y pues es complicado. Incluso hasta entre nosotros mismos como profesionistas de la salud muchas veces hay, pues no resistencia, pero sí a veces malentendidos, ¿no? Así como, no, es que pues la doctora me dijo esto, pero en la terapia me están poniendo esto y el entrenador dice otra cosa. Entonces ahí es mucho un tema de mejorar comunicación y precisamente de dejar bien claro ese primer argumento base, ¿no? De todos queremos al final lo mejor para nuestros deportistas y la idea es que todos trabajemos en conjunto, ¿no? Y que con esa comunicación podamos lograr el objetivo primordial, que es mejorar su rendimiento y cuidar su salud. Claro, y además el punto central efectivamente es la salud de las y los deportistas, ¿no? A fin de cuentas es atendiendo a su rendimiento, a su mejora y a su desempeño físico, ¿no? Para poder atender a competencias, a pruebas, a calificaciones y justamente llegar todo este equipo multidisciplinario a centrar un solo trabajo, ¿no? Para todos ir en conjunto. Y entonces la falta de comunicación que llegan a vivir puede complicar estas situaciones, ¿no? Marce, en tu caso, en la plática que tuvimos previamente nos llegaste a comentar que en fisioterapia se observan más mujeres o a lo largo del tiempo, sin embargo se han ido observando la mayor participación de hombres, pero bueno, ahora sí que en el momento que tú estudiaste había más mujeres. ¿Cómo fue involucrarte en un ámbito deportivo que por lo regular se entiende como masculinizado, ¿no? O sea, tú como mujer y de una carrera de mayor parte de mujeres, ¿cómo lo viviste? Sí, como bien mencionas, bueno, las cifras dicen que en México alrededor del 69% de fisioterapeutas son mujeres, ¿no? Y a mí, pues desde mi formación, la mayoría de mis docentes fueron fisioterapeutas mujeres y poco a poco yo fui observando cómo se disminuían conforme avanzaban, ¿no? Ya en los hospitales era un poco más equilibrado y en formaciones ya posteriores a que egresé, ya no se ve esta proporción, ¿no? Ni siquiera a la mitad, sino ya es minoría de las mujeres. Y creo que en el ámbito deportivo es todavía más visible, ¿no? Yo he tenido un poco más de contacto con el fútbol, soccer, y ahí todavía, es donde yo me he percatado más de que, pues sí, hay siempre más doctores, los fisioterapeutas, al menos en la primera división varonil, son en su gran mayoría hombres. Si hay 1 o 2 fisioterapeutas mujeres, pues es mucho, ¿no? Y pues yo me preguntaba, ¿por qué si somos más mujeres no estamos llegando a esos puestos, ¿no? Y pues me he encontrado con pues argumentos como que no tenemos la suficiente fuerza como para tratar con los atletas, cuando pues muchas veces es más cuestión de maña, podríamos decir, o hay otras estrategias para llegar al mismo objetivo.
otro tipo de argumentos, como que no es correcto que las mujeres viajen o se concentren con los equipos varoniles, como si eso, o sea, el viaje o la concentración me hiciera a mí perder mi profesionalidad como fisioterapeuta, ¿no? Entonces, son este tipo de resistencias o barreras con las que yo me he encontrado. Afortunadamente, bueno, pues con la apertura de la liga femenil ya se abrieron oportunidades para fisioterapeutas o doctoras, especialistas en medicina del deporte. Sin embargo, pues todavía está un poco ahí esa barrera en las categorías varoniles, ¿no? Al menos en el fútbol, que es donde he tenido un poco más de contacto. Sí, desafortunadamente, pues sí se ve todavía esto que comentas, ¿no? El asumir o asociar ciertas características físicas simplemente por el sexo, ¿no? Que la mujer está asociada a la delicadeza, a la coordinación, a la mejora, a la organización, pero pues el hombre es el de la fuerza. Y justamente porque no se conoce exactamente qué hace un fisioterapeuta, a lo mejor, pues como bien dices tú, pues es de maña, o sea, tú tendrás estrategias para hacerlo. Y este cuestionamiento que abres de ¿por qué si la carrera es feminizada, ¿no? Hay muchísimas más mujeres, ¿por qué en el ámbito deportivo sigue existiendo mayormente los hombres? O sea, ahí hay que romper con esa brecha. Afortunadamente, la Dirección General del Deporte Universitario en el área de medicina del deporte están a cargo mujeres, ¿no? Entonces también ahí podemos ver cómo pues la brecha se está abriendo, al menos en la universidad, donde tenemos a la doctora Cristina y también la doctora Fabiola, quienes están a cargo. Entonces ahí pues es un impulso que pues también se puede, ¿no? Aquí no tiene que ver con sexo, sino con las capacidades y cualidades que la tienen ambos sexos. Y bueno, por tu parte, Joshua, me gustaría que nos platicaras qué consideras primordial en la atención médico-deportivo al tratar con pacientes. Esta atención, ¿qué se necesita? Ok, yo creo que ante todo, en cualquier relación, no solo médico-paciente, en cualquier relación humana, lo más importante es el respeto y que entendamos que tanto un hombre como una mujer podemos perfectamente tener la capacidad de atendernos, atender a cualquier población y que lo único que necesitamos hacer para tener una convivencia adecuada y que no haya malos entendidos y que no haya ninguna cuestión que se pueda prestar a malas interpretaciones es el respeto. Y de ahí en adelante creo que siempre es importante la comunicación, tanto el paciente con el médico, hablarnos de lo que requiere, de qué es lo que está buscando en su atención médica y obviamente nosotros ser lo más claros posibles en cuanto a cuál es nuestro diagnóstico y cuál es el tratamiento a seguir. Creo que de esta forma, comunicándonos adecuadamente, podemos perfectamente convivir hombres y mujeres, médico-paciente, y dar la mejor atención tanto para la población general como para deportistas como para atletas de alto rendimiento. Claro, porque además el respeto es la base de toda relación, ¿no? Si no hay respeto en una relación laboral, de amigos, de pareja, pues no se puede establecer un buen desarrollo de esa relación, ¿no? Y en el caso que nos comentaba Marce, incluso nos comentan en el Facebook, que pues en ese caso los doctores no tendrían que viajar con los equipos femeniles, ¿no? Sin embargo, pues justo con base en este respeto y evitar los malos entendidos, habría que romper esa brecha en la que no por ser hombre o por ser mujer no puedas viajar con el sexo opuesto, ¿no? Sino podemos convivir todas las personas en conjunto y vamos desarrollándonos paso a paso, ¿no? Uno con el otro, ¿no? Muchas gracias, Joshua. Ahora, Fabiola, hace ratito no lo mencioné bien, pero tú acá en la Dirección de Medicina del Deporte, que tienes el cargo de jefa de Departamento de Atención Clínica, y justo lo que mencionaba Ana hace un momento, que Medicina del Deporte está encabezado por mujeres, que incluso manda saludos la doctora Cristina, manda saludos de regreso, doctora. ¿Cómo fue? Más bien, ¿qué nos puedes contar en en esta atención, en esta experiencia que tienes en Medicina del Deporte sobre la atención? O sea, hay algunas estadísticas sobre la atención médica por deporte, por sexo, algo en especial.
Sí, bueno, como ya habíamos platicado de pronto hace un par de días, Ana y yo, ¿no? De deportes sí tenemos estadísticas, pero no es así tan claro. En lo que sí les puedo platicar bastante más es en números en cuanto a género, ¿no? Normalmente, pues nosotros entregamos un informe mensual sobre todas las atenciones que damos en todas nuestras clínicas. Bueno, está la clínica de la Dirección de Medicina del Deporte, pero también la de fútbol americano, la de la alberca y la de frontón cerrado. En todas ellas se les da atención a todos nuestros deportistas de equipos representativos, particularmente en el caso de la Dirección de Medicina del Deporte, también en temporadas regulares atendemos población tanto universitaria como población abierta. Y particularmente es un dato que yo honestamente nunca había revisado hasta ahora que me lo preguntaba Ana. Con respecto a las estadísticas de género, tenía una gráfica, pero no puedo compartírselas, creo que desde mi celular, pero les voy a platicar. El último año del que yo tengo números de forma regular, que fue el 2019, bueno, que es el último año que corrió de forma, digamos, normal, tuvimos, les voy a contar, un total en todas nuestras clínicas sumado de 29.906 atenciones. Esto sumando consultas médicas, consultas de odontología, evaluaciones morfofuncionales, consulta de fisioterapia, todo ese tipo de atenciones las contamos. Entonces, de esas 29.906 atenciones que tuvimos, está bastante a la par en cuestión de atención, bueno, casi a la par. En cuanto a mujeres, fueron 14.349 atenciones. Esto es un 47.98%, o sea, cerca de la mitad. Y los hombres son 15.557, que es 52%. Entonces, ahí no se dispara tanto. Sin embargo, es bien evidente ya cuando me voy específicamente a las atenciones de deportistas representativos, ahí sí es bastante más clara la diferencia. En cuanto a hombres, tenemos un 57.5 de atenciones a hombres contra un 42.5 de mujeres. A diferencia de los académicos y trabajadores, donde es predominantemente de mujeres. Y sobre todo en pacientes externos se va casi al 60% en cuestión de mujeres. En el caso de los representativos, los universitarios, y particularmente de media superior, en media superior es de verdad muy grande la diferencia. Tenemos 984 atenciones de mujeres contra 1.709 de hombres. O sea, de todos los deportistas de media superior que tenemos, casi el doble de hombres atienden van a atenciones con respecto a las mujeres. Honestamente desconozco exactamente a qué se deba este dato, porque nunca fue un dato al que yo le prestara atención, pero sí me saltó bastante esa diferencia tan clara en cuestión de media superior. Ya a nivel universitario, a nivel superior ya es un poco menor la diferencia de 5.760 contra 6.734. Sigue siendo mayor la atención para los hombres, pero bueno, es mucho menos la diferencia, ¿no? Y bueno, básicamente es algo que también comentaba Marce. Acá también es bien peculiar ver que a pesar de que en licenciatura acá no es tan clara la mayoría de las mujeres, pero sí hay una mayor población, al menos en la Facultad de Medicina de mujeres, poquito más del 50%. En el caso de nosotros, por ejemplo, actualmente en la especialidad, contamos con 13 residentes que están cursando la especialidad, de los cuales una es mujer, bueno, 2 son mujeres y 11 son hombres, ¿no? Entonces, sí es una especialidad en la que predomina bastante más el género masculino, y lo mismo que con Marce, ¿no? No sabría yo exactamente explicar una razón específica, pero sí creo que la parte deportiva por muchos años se ha visto pues dominada por el género masculino en cuestión de atención de salud. Y creo que es algo que poco a poco hemos ido abriendo brecha, que ha sido algo que ha costado trabajo. O sea, les platicaba yo el caso particular de Americano. Cuando yo era residente era bien difícil y éramos pues una de las fisioterapeutas y yo, y todos los demás eran hombres. Y pues había que batallar para que pudieran valorar tu atención, al igual que la de uno de los médicos hombres, ¿no? Entonces, creo que es algo que poco a poco afortunadamente se ha ido mejorando, aunque aún hay mucho camino por recorrer, pero bueno, así están los números de nuestras estadísticas de 2019. Muchas gracias, Fabiola, por compartir. Pues es un dato muy interesante, ¿no? Que hasta podríamos hacer como una investigación sobre eso, porque la verdad es que, pues notamos que en algunos puntos es bastante alto el de los hombres, ¿no? Tendríamos que ver justamente por qué variable es la que está predominando por ahí. Pero bueno, aquí lo importante es que la atención se da, ¿no? Se brinda a los dos, y ahora sí que
el chiste es que vayan y que acudan. Entonces también los deportistas y las deportistas, entrenadores, vean que pueden asistir, que ahí están pues las clínicas, ahí está medicina del deporte, entonces que tienen, pues es un privilegio contar con esto también, ¿no? Que la UNAM nos dé esto como deportistas y que también pueda ir las personas que no son comunidad UNAM, pero bueno, también pues la importancia del equipo multidisciplinario, ¿no? Aquí venimos otra vez con el tema, entonces pues me gustaría que nos platicara cada uno y cada una por qué consideran importante la atención deportiva por un equipo multidisciplinario, que ustedes son parte de este equipo. Entonces, Marce, ¿tú qué piensas ante ello? Bueno, pues creo que idealmente a cada persona, independientemente si es deportista o no, se le debería tratar pues, de forma multidisciplinaria, ¿no? Desde la cual cada profesional pues aporte sus conocimientos y experiencia para la mejora de la persona. Con los deportistas pues no tendría por qué ser diferente, entonces creo que tenemos que partir de poner justo al o a la deportista en el centro y desde ahí pues cada profesional aportar para la mejora del deportista, de su rendimiento y pues justo que a veces creo que pasa que se da mucho énfasis o más peso a factores, no sé, como físicos, la condición o la técnica de cada deportista y se llegan a descuidar o a restar importancia a otros aspectos como lo puede ser la salud mental, la nutrición, entre otras cosas, ¿no? Entonces, justo, si ponemos al deportista en el centro y todos los demás profesionales aportamos desde nuestras capacidades y conocimientos, pues el beneficiado va a ser el deportista. Entonces, creo que idealmente eso sería como se debería trabajar o tendríamos que lograrlo. Sí, pues yo creo que van a coincidir aquí con eso, que el centro pues es el deportista, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es muy importante que consideren eso, el equipo multidisciplinario, que al fin y al cabo van por el mismo objetivo. Entonces, pues, bueno, a ver, Yoshio, ¿cómo lo ves tú? Ok, bueno, pues yo considero que no hay persona que lo sepa todo y por algo la ciencia tiene tantas divisiones, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en nuestro caso, en medicina del deporte, en parte de nuestra residencia es ver aspectos de rehabilitación, pero perfectamente para poder comunicarnos de mejor manera con el área de la fisioterapia. Entonces, apoyarnos siempre de otro departamento que vea otro aspecto de nuestro deportista siempre va a ser fundamental para que, como mencionaba Marce, poco a poco, poniendo a nuestro atleta como el centro de atención, podemos abordarlo de diferentes formas. Psicología puede atender la parte mental, la motivación, fisioterapia nos puede ayudar a la rehabilitación, la recuperación del paciente, los entrenadores nos pueden ayudar en la parte técnico-táctica y nosotros obviamente haciendo el diagnóstico de lesiones o también haciendo diferentes evaluaciones para el desempeño del deportista. Entonces, de esta forma en conjunto podemos ofrecerle una mejor atención y obviamente todo mundo desde su punto de vista tiene estudios diferentes, tiene una preparación diferente, pero entre ellas deberían de ser complementarias y no llegar a tener conflictos una con otra. Sí, qué importante esto de la colaboración, ¿no? Aceptar que a veces no está en tú, o sea, tú no tienes ese conocimiento, entonces pedir apoyo de la otra parte, de la otra ciencia, del otro campo, ¿no? Y que al fin y al cabo eso va a ayudar y contribuir a la mejora. Entonces, eso sí que importante, Yoshio, tienes toda la razón. Y bueno, Fabiola, ahora sí que desde tu mirada, porque también eres seleccionada nacional de remo, hay personas que seguramente te siguen y te conocen. Entonces, desde esta mirada de deportista, ¿no? Que tú has vivido el otro lado, o sea, tú eres parte del staff, ¿no? De multidisciplinario, pero también has estado del otro lado que te atiendan. Entonces, desde estas dos miradas, ¿cómo lo ves? Sí, yo concuerdo mucho con lo que comentan ambos, pero particularmente con lo que comentaba Joshua. Al final es dar ese reconocimiento a cada una de las áreas de la salud, tanto física como mental, o sea, la parte psicológica, por ejemplo, como decían, la parte técnica, con cuestión de los entrenadores, la parte médica, la parte de fisioterapia, hasta la parte de odontología, por ejemplo. Son todas áreas que lo que buscan es al final el bienestar y la salud del atleta. O sea, creo que ahí sí es importantísimo tener al centro del deportista y sí su rendimiento, pero yo pondría un escalón más arriba la salud. O sea, creo que eso es algo bien importante para nosotros, que
que antes que buscar una medalla, un lugar, un rendimiento espectacular, lo primero que procuramos es su salud y su bienestar. Entonces, sí es bien importante que cada una de estas partes del equipo multidisciplinario se encargue de dar esta atención integral, de cubrir las necesidades que el deportista tiene como deportista y como persona, como ser humano, ¿no? Y que cada uno de nosotros reconozca efectivamente que nosotros podemos tener conocimientos de fisioterapia, nosotros como médicos podemos tener conocimientos de nutrición, pero que no podemos hacerlo todo, ¿no? Que tenemos que saber ese límite hasta dónde requerimos de la intervención de otros especialistas, porque cada uno va a hacer lo que mejor sabe hacer en su área para aportar todo lo que pueda darle al deportista, ¿no? Y es real que hay muchas condiciones. Yo creo que aquí en la UNAM somos bastante privilegiados porque justo todas esas áreas las tenemos cubiertas. Pero yo te puedo decir que yo como seleccionada nacional, pues sí tenemos un médico y a veces tenemos un fisioterapeuta que a veces nos atiende y a veces hay una psicóloga, pero muchas de esas cosas acabas procurándolas por tu propia parte, ¿no? Y desafortunadamente no debería de ser así, debería ser algo que se procure justo como un equipo, que sea algo conjunto, que sea algo en comunicación constante y no de forma aislada con esfuerzos separados. Entonces eso también creo que es primordial, que aquí tenemos esa ventaja de que todos nuestros especialistas estamos bajo un mismo techo y que tenemos esa capacidad de comunicarnos, ¿no? Que si alguno de los deportistas busca atención en cualquiera de esas áreas, la puede encontrar con nosotros. Entonces creo que es algo muy valioso que pues cada uno de nosotros como profesionistas podemos aportar y que con esta comunicación y respeto que bien comentaba Yoshio, pues podemos complementar muy bien el trabajo de todos los atletas. Claro, ¿no? Y siempre atendiendo a la salud, ¿no? Creo que es lo más importante. Y en ese caso, creo que también es relevante comentar que a veces, ahora sí que como deportistas, llegamos a sobreentrenarnos, a sobreexigirnos, ¿no? O incluso por parte de entrenadores, algunas presiones. Sin embargo, pues lo importante es cumplir con nuestro bienestar, ¿no? Porque si no estamos bien en estas áreas que observa el equipo multidisciplinario, pues no vamos a rendir realmente y no vamos a rendir bien en el campo, en las competencias. Tenemos una pregunta del público y que me parece bastante interesante. Nos pregunta Indira Sánchez si es difícil poder llegar a acuerdos con las y los entrenadores. Pues ahora sí que sobre esto que comentaban de falta de comunicación o que sienten que van a tomar su lugar. Joshua, ¿tú cómo lo ves? ¿Te ha tocado? Sí nos ha tocado y creo que desde mi punto de vista yo considero que es más una cuestión cultural porque en México todavía no es muy común o inclusive no se sabe muy bien a qué se dedica el médico del deporte, tanto para la población general como propiamente para los entrenadores. De hecho, nosotros rara ocasión es que el entrenador nos envíe a un deportista si no tiene una lesión, porque se desconoce toda la otra parte que acabamos de comentar, que no solamente es atenderlo cuando está lesionado, sino prevenir lesiones y también darle un seguimiento mediante la aplicación de diferentes pruebas físicas. Entonces creo que por esa parte, poco a poco, conforme se vaya conociendo un poco más a qué nos dedicamos, probablemente venga esta apertura, pero hasta el momento sí es bastante común que el entrenador, como mencionábamos, considere que podemos llegar a estar en conflicto o que queremos suplirlo, que le queremos indicar cómo hacer las cosas, porque damos pequeñas sugerencias como tienes un índice de esta lesión muy frecuente, procura bajar la carga de este tipo de entrenamientos o procura modificarla de esta forma. Entonces, a veces si no hay buena comunicación se puede interpretar como que le estás corrigiendo lo que él está aplicando, ¿no? Entonces, la idea es que poco a poco se entienda que es complementario y que es justamente para que se modifiquen las cosas y se obtenga el mejor beneficio para los y las deportistas. Claro, ¿no? Y además un trabajo colaborativo, no es ponernos encima de los demás. Por tu parte, Marce, tú en el área de fisioterapia, ¿cómo has vivido esto que nos pregunta el público? Pues creo que, bueno, en la parte de cuando tratamos lesiones, algo pues muy característico de la fisioterapia deportiva es que jugamos o estamos todo el tiempo bajo la presión del tiempo, ¿no? De que el deportista regrese antes o se reintegre lo antes posible a su práctica deportiva. Entonces, muchas veces existe esta presión del entrenador, del mismo jugador
del preparador físico, porque el deportista ya regrese a los entrenamientos o a la competencia. Entonces, cuando hay una lesión, pues obviamente hay un tejido que está afectado, entonces podemos optimizar esa recuperación, pero jamás le vamos a ganar como a la biología, ¿no? O al curso natural que tiene de cicatrización cierto tejido. Entonces, esas como las presiones con las que jugamos y con las que a veces se puede percibir que el entrenador dice como, no está haciendo su trabajo, o pues este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, creo que son como pues un poco de los factores con los que nos toca lidiar. Sí, ahí yo creo que el factor paciencia por parte del entrenador o de la entrenadora debe existir, y que es mejor que se recupere al 100% a que vaya más o menos, ¿no? En condiciones no óptimas, porque puede regresar la lesión y seguramente agudizarse. Entonces también ahí yo creo que sí el factor paciencia debe existir. Y en tu caso, Fabiola, ¿te has encontrado con alguna necesidad o alguna dificultad para poder llegar a acuerdos? Pues como ya comentaban ambos, es un tema sí cultural. Creo que hay muchos entrenadores que efectivamente les cuesta tener esta interacción y este intercambio y aceptar este tipo de sugerencias. También creo que en buena medida, precisamente por esta pues como novedad, digamos, de nuestras intervenciones, nos toca a nosotros esta parte de educación, como de explicarles exactamente cuál es nuestra labor, involucrarnos con su trabajo, que noten el compromiso como médicos de equipo. Creo que en ese sentido se hace mucho más fácil cuando esta comunicación es mucho más abierta. Si yo ya, por ejemplo, en el caso de soccer femenil, cuando yo estaba en la especialidad, me tocó como el 5º año consecutivo que ya tenían un médico asignado y era mucho más fácil llegar a acuerdos con el entrenador porque él ya tenía esta conciencia de qué era lo que veníamos a hacer nosotros como médicos especialistas. Entonces hay mucha más apertura a escuchar ese tipo de sugerencias, a colaborar, a compartir en tema de entrenamiento, hasta preguntar dudas, ¿no? Que a veces pues es difícil, ¿no? Como que en este tema de autoridad que ya habíamos platicado, pues se vuelve complicado a veces, pero muchos entrenadores se están abriendo bastante. Entonces creo que es algo que poco a poco tiene que irse abriendo a la medida que nosotros vayamos pues demostrando exactamente tanto en campo como fuera de cómo funciona nuestro trabajo y que ellos entiendan de una forma más clara y sencilla qué es lo que nosotros queremos aportar. Claro, y además también romper con estas dinámicas de yo por ser la persona que está al frente o que está visibilizada hacia el público, pues tengo más autoridad, ¿no? Porque soy la que pone la cara, ¿no? Sino es trabajar en conjunto, es importante. Y pues también irse familiarizando, ¿no? Con estos lenguajes. Sí, que el médico también tiene que trabajar con la odontóloga y con el preparador físico y la psicóloga además, pues es importante irse coordinando, ¿no? Pues ahora, infortunadamente, ustedes lo saben, ya nos toca cerrar, pues el tiempo llega a premiar. Y bueno, de verdad les agradecemos muchísimo, Marce, Josh, Fab, por compartirnos estas experiencias, estas vivencias y sus perspectivas. No sé si quieran decir algo para cerrar. Bueno, yo nada más quiero agradecerles y que es importante decirle al público visibilizar estas áreas, ¿no? De ciencias de la salud, que a veces nos quedamos un poco limitadas y limitados, y que sí es importante conocer a profundidad qué hace estas áreas y que, bueno, afortunadamente se tiene en la UNAM, y como ya lo mencionó Fabiola, ella como seleccionada nacional a veces no las tiene. Entonces, que se sientan privilegiados como deportistas de aquí de la UNAM. Y pues gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros, ustedes por aceptar. Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, le comentamos a nuestra audiencia, nos vemos la próxima semana. Recuerden, si nos quieren mandar comentarios, sugerencias, incluso todavía preguntas para nuestras y nuestro participante, pues está abierto el canal a través del correo genero@deporte.unam.mx. De verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy y aceptar nuestra invitación. Recuerden, por favor, ponte Puma, ponte la vacuna, ponte el cubrebocas, sigámonos cuidando, por favor. Y nos vemos, hasta luego.